Adonai mismo te dará la palabra que tanto necesitas y podrás aprender más del gran maestro Yeshua HaMashiach. Búscanos en Instagram como @Talmidim of Yeshua. Estamos discipulando la generación que verá el gran despertar de Adonai. Bueno, vamos a mirar qué es lo que pasa con ellos. Aquí les voy a dar un pequeño resumen del capítulo 23, que es en el que me voy a enfocar. Sarah lived to be 127 years old. She died at Kiriath Arba, that is, Hebron, in the land of Canaan. And Abraham went to mourn for Sarah and to weep over her. Then Abraham rose from beside his dead wife and spoke to the Hittites. He said, I am an alien and a stranger among you. Sell me some property for a burial site here, so I can bury my dead. The Hittites replied to Abraham, Sir, listen to us. You are a mighty prince among us. Bury your dead in the choicest of our tombs. None of us will refuse you his tomb for burying your dead. Then Abraham rose and bowed down before the people of the land, the Hittites. He said to them, If you are willing to let me bury my dead, then listen to me and intercede with Ephron, son of Zohar, on my behalf, so he will sell me the cave of Machpelah, which belongs to him and is at the end of his field. Ask him to sell it to me for the full price as a burial site among you. Ephron the Hittite was sitting among his people, and he replied to Abraham in the hearing of all the Hittites who had come to the gate of his city. No, my lord, listen to me. I give you the field and I give you the cave that is in it. I give it to you in the presence of my people. Bury your dead. Again Abraham bowed down before the people of the land, and he said to Ephron in their hearing, Listen to me, if you will. I will pay the price of the field. Accept it from me so I can bury my dead there. Listen to me, my lord. The land is worth 400 shekels of silver, but what is that between me and you? Bury your dead. Abraham agreed to Ephron's terms, and weighed out for him the price he had named in the hearing of the Hittites, 400 shekels of silver, according to the weight current among the merchants. So Ephron's field in Machpelah near Mamre, both the field and the cave in it, and all the trees within the borders of the field, was deeded to Abraham as his property in the presence of all the Hittites who had come to the gate of the city. Afterward, Abraham buried his wife Sarah in the cave in the field of Machpelah near Mamre, which is at Hebron, in the land of Canaan. So the field and the cave in it were deeded to Abraham by the Hittites as a burial site. El resumen de la parasha, del capítulo 23, porque realmente era el capítulo 23, capítulo 24 y capítulo 25 de Génesis. Si es que lo leyeron, saben que es verdad. Pero aquí vamos a hablar del capítulo 23. Les traje el resumen porque les quiero dar hacer algunas preguntas. Según el video, ¿qué pasa? Según el video, Abraham está pidiendo algo, ¿qué, dónde y por qué? ¿Quién me responde? Así sea una de todas las preguntas. Está pidiendo un lugar para enterrar a Sara. Ajá. ¿Dónde le está pidiendo? ¿O a quiénes? A los Hittites, algo así. Sí. ¿Y con quiénes él estaba hablando? ¿O a quiénes les habló? ¿A quiénes les pidió el favor? Hagar. ¿A quién? Hagar. No. 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 Bueno, dice aquí la palabra que él estaba sentado a las puertas de la ciudad. ¿Ustedes habían escuchado eso antes? De que se sentaban a la puerta de la ciudad. ¿Saben de pronto qué significa sentarse a la puerta de la ciudad? No. Según estudios, sentarse a la puerta de la ciudad en esa época solamente lo hacían personas importantes del pueblo para hacer ahí transacciones comerciales en las puertas de la ciudad donde se hacían
todos los que son los negocios importantes. Los ancianos o los sabios examinaban un problema y decían, esta es la evidencia de ese problema y esta es la sentencia de ese problema. O sea, eran jueces en ese tiempo que se hacían allí. Hombres destacados también eran por su sabiduría, por su inteligencia, por su fe también, porque habían visto milagros o formas de manejar. Y desde las puertas de las ciudades se hacían los anuncios públicos. O sea, se indicaba, va a pasar esto, va a pasar lo otro. O sea, que era un lugar donde se hacían los más importantes, ¿sí? Se les daba el lugar ahí, en esas sillas, a los más importantes. Y Abraham estaba justo ahí en ese lugar y estaba haciendo una petición. Resulta que Abraham, aunque tenía muchísimas vacas, muchísimas ovejas, muchísimo ganado, dicen que era el hombre más rico que había en el momento en esa tierra, aún así él no tenía propiedades, porque el Eterno le dijo, Dios le dijo, vaya al lugar y usted va a estar habitando en el lugar donde yo le diga. Él estaba, aunque tenía mucho dinero, no podía comprar nada porque él estaba a la expectativa de lo que le dijera Dios. Pero a él le ocurre que Sara, su esposa, se muere. Y entonces él quiere un lugar donde poder enterrarla. Porque en esa época, si él no dejaba por escrito que ese lugar donde había enterrado a su esposa había sido de él, de pronto el dueño del lugar le podría decir, no, mire, esa tierra de todos modos es mía, ya ese cadáver hace mucho rato ahí murió, yo ya voy a tomar posesión de mi cueva, de mi tierra, yo voy a hacer con ella lo que quiera, y él no. Él quería que fuera un lugar muy solemne donde iba a estar allí los restos de su esposa en paz por un tiempo. Entonces él les hizo una petición, les pidió que les vendieran unas tierras, pero ya tenía en la cabeza unas, o sea, ya le había gustado una tierra. Y él quería justamente la cueva de Macpela que había en un terreno de Efrón. Efrón era una persona que habitaba en esa ciudad, tenía un terreno muy bueno y allá había una cueva. Y él les dice a ellos, hablen con Efrón, y Efrón estaba ahí. Y díganle que por favor me venda esa tierra. Y Efrón le dice, no hay ningún problema. Yo no sé usted es un príncipe de Dios entre nosotros. Escuchemos bien esas palabras, pero están resaltadas. Escúchenos, Señor nuestro. Ellos lo trataban así por el respeto que le tenían, porque él tenía una gran sabiduría y era uno de los que podían sentarse en las puertas de la ciudad. Y le decía, usted es un príncipe de Dios entre nosotros, entierra a su esposa en el lugar donde usted quiera, no hay problema, coja lo que usted quiera. Y yo les digo, si entre los sabios de una ciudad, si entre los jueces, si entre los gobernadores de una ciudad, a Abraham, que no era ni gobernador ni juez, y era extranjero en esa tierra, le decían, usted es un príncipe de Dios entre nosotros, era porque él con sus actos, con su forma de hablar, con su testimonio, demostraba día a día que él realmente era un hijo de Dios. Si miramos otras traducciones, dicen, porque tú has demostrado que tú eres un hombre de Dios, porque tú has demostrado que eres un hijo de Dios. Hay otras traducciones que dicen, porque tú has demostrado que eres un príncipe con poder. Lo había demostrado teniéndole temor a Dios. Yo les pregunto ahora a ustedes, y la pregunta también es para mí, ¿dónde nosotros vamos? ¿Dónde ustedes van al high school, o donde están estudiando, donde ustedes trabajan, donde ustedes habitan? ¿Realmente ustedes, cada uno de ustedes, está visto como un hijo de Dios aquí en la tierra? ¿Será que segurísimo los ven a cada uno de ustedes, nos ven a cada uno de nosotros y dicen, ese hombre, ese muchacho es hijo de Dios? Ese chico es creyente, esa muchacha es hija de Dios, definitivamente, se le nota por su testimonio, sus actos, todo lo que hace. ¿Será que pueden decir eso de nosotros? Esa es una pregunta que debemos ir mirando. Y entonces llega Efrón y le dice, no, tómela, es gratis, tómela, no hay problema. Nosotros lo respetamos tanto a usted que tome la tierra, no se preocupe. Y Abraham, como es sabio y no se deja tentar por cosas como, ay, mire, yo le regalo esto, mire, le regalo aquello, queremos libertad para tal cosa. Él no se dejaba como embaucar o mentir por eso. Abraham dijo, no, véndamela por lo justo, que yo lo pago por lo justo. ¿Qué seguía demostrando Abraham? Que tenía honor. Seguía demostrando que no se dejaba cegar por las cosas que eran gratuitas.
seguía demostrando que él sabía que la sabiduría que él tenía no la podía dejar llevar simplemente por un regalo que le pudieran hacer. Chicos, con esto yo les puedo decir algo. No todo lo que sea gratis es fácil, o es bueno, o es agradable al Eterno. No porque una chica se les haga fácil a ustedes, quiere decir que de pronto esa sea la voluntad del Eterno. No porque un hombre se nos haga fácil a las mujeres, quiere decir que sea el hombre del Eterno. Igualmente la vida. No porque mi amigo me regaló esto y me dijo que era súper bueno y que era delicioso y me subía a las estrellas, no por eso quiere decir que sea bueno ante los ojos de Dios. No todo lo que es gratis realmente está fácil a los ojos de Dios, ni es aceptado ante los ojos de Dios. Y Abraham le dice, no, por favor, yo le ruego, acepte el dinero, yo quiero algo que me haya costado. ¿Quién fue otra persona que dijo eso en la Biblia? ¿Se acuerdan? Hubo otro personaje que dijo exactamente esas palabras. Yo no quiero nada que no me haya costado. Yo lo que le entrego a Dios quiero que sea algo que realmente me haya costado y que sea para sacrificio ante Él. ¿Se acuerdan de alguien más que dijo eso en la palabra? El rey David. El rey David quería hacer un sacrificio en un terreno especial. Y entonces, como él era el rey, y era el terreno de una de las personas que vivían en ese pueblo. Y claro, como era el rey, no, tómelo, tranquilo, lléveselo, no se preocupe. Y él decía, no, dígame cuánto vale, yo se lo pago. Porque es que yo no quiero sacrificios que no me hayan valido nada. Yo quiero un sacrificio que realmente me valga, sino que sacrificio es que usted me regale la tierra y el Eterno va a decir, ay, sí, qué sacrificio. No es un sacrificio. Hoy en día les pregunto, ¿hacemos cosas como sacrificio agradable a Dios en nuestra vida? Porque es más fácil, y se los digo por experiencia propia, sentarnos a ver Netflix que orar. Se nos hace más fácil dormir un poco más que inclusive leer la palabra. Y en invierno se quedan ganas de quedarse en la cama. Pero hay un sacrificio, hay algo que realmente, si tú digas, es mi sacrificio agradable a... Un sacrificio no es nada que se te diga, ay, qué sacrificio tan horrible, eso tan... No, realmente, eso es un sacrificio. Un sacrificio también se traduce como un regalo al Señor. Ahora, ¿cómo yo sé que quiero regalarle algo al Señor si ni siquiera sé quién es Dios? ¿Quién es Dios para mi vida? Ahora, ¿yo cómo sé quién es, por ejemplo, Lía, si no me siento a hablar con ella? Le pregunto el nombre, ¿cómo estás? ¿Cómo eres? ¿Dónde estudias? ¿Qué haces? Ni siquiera sé qué idioma habla. Si yo no me siento y hablo con ella y me doy cuenta que sí habla mi idioma. Igualmente pasa con Dios. Si yo no voy, escudriño sobre Él en la palabra, si no le oro, si no lo busco, ¿cómo voy a saber ni siquiera de qué Dios se trata? Y ahora, ¿con qué cara le decimos a la gente que nosotros somos hijos de Dios si ni siquiera sabemos quién es Dios? Si ni siquiera lo conocemos, si ni siquiera le damos sacrificios. O sacrificios no, digamos lo mejor regalo, porque después nos estamos imaginando un sacrificio y el látigo en la espalda. Que no tenemos una relación personal con Él, no tenemos esa intimidad. Ahora, una vez más, segurito que los que están alrededor de ustedes, que nosotros le hemos dicho que nosotros vamos a una iglesia, que nos congregamos y que creemos en Dios, segurito que esa persona dice, ve y da buen testimonio de ese Dios que dice que cree. O será que nos miran y nos dicen, pero no es que sea el mejor testimonio. Y vemos que mirar. Y Abraham le dice, sí, ese es el precio, no se preocupe, yo pago el precio. Y le pagó a Efrón las 400 monedas de plata, porque Efrón le había pedido 400 monedas de plata. Y él lo pagó el precio. Y al pagar el precio, con satisfacción, pudo enterrar allá a su esposa. Y con satisfacción, en esa misma lugar donde enterraron a su esposa, luego él mismo fue enterrado. Él inclusive compró para sí un buen lugar donde luego pudo descansar. No donde quizás tiraron el cuerpo y después allí quizás tiraron otro cuerpo que no se sabe, o luego utilizaron y edificaron una casa ahí. No, él quería que fuera un lugar en paz donde pudieran descansar sus restos, y lo logró. Alcanzó a encontrar ese lugar. Acordémonos
de lo que habíamos visto en las parashá anteriores donde hablamos de Abraham, porque si es para hablar exactamente de Abraham, esta es la última parashá que hablamos de Abraham, pero debemos recordar las anteriores. En las anteriores, en esta, ¿de quién se acuerda de esta? Ustedes estaban acá. ¿Qué hablamos ese día? De esa parashá. ¿Se acuerdan de ese animalito? Y había una pregunta, y hay una pregunta, la pregunta lo dice. ¿Qué hablamos en esa parashá? En Lech Lecha, ¿qué hablamos? ¿No es la promesa que tenía Abraham para su hijo? ¿No? A él le hacen una promesa, le dice que va a tener una descendencia y que tiene que ir a una tierra donde va a ser su tierra. Y en medio de ir por esa tierra, resulta que él en ese momento iba con su sobrino Lot. Pero Lot, en un momento, Abraham y Lot se dieron cuenta que tenían muchas cosas, mucho ganado, muchas ovejas, muchos siervos, y se dieron cuenta que no podían vivir más en la misma tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí les dije, ¿qué decía la prédica ese día? ¿Qué decía la parashá ese día? ¿Qué hizo Lot? Lot se separó con su tierra. ¿Y cómo escogió Lot la tierra? Miró a la tierra que estaba más verde. Por la vista, ¿cierto? ¿Y Abraham qué hizo? Escogió para el otro lado. Esperó a que Dios le hablara y Dios le mostró a dónde debía ir él. ¿Y cómo le fue a Lot? Le fue re mal, ¿sí? Primero lo secuestran, luego pierde todo lo que tiene. Y Abraham conservó sus cosas porque esperó a que Dios le hablara. No nos podemos olvidar de las enseñanzas de las parashá anteriores. Entonces, en una, Lot escoge al ojo, mientras que Abraham espera que Dios le diga para poder así dar el paso seguro. Porque yo que gano con dar un paso, pero a ojo, y después yo me equivoco por ese paso que di. Mejor dar el paso cuando Dios me dijo, sí, délo, y seguro que no voy a sufrir por eso. Y en la siguiente parashá, la de la semana pasada, que también hablamos de Abraham, ¿de qué hablamos? Vimos hasta un video y todo. ¿De qué se trataba el video? Abraham llega, lo visita a alguien. ¿Quién lo visitó? Lo visitó el Señor mismo en carne, ¿cierto? Se le aparece y Abraham empieza a darle lo mejor de la harina, el mejor carnero, el mejor queso, la mejor cuajada, la atendió espectacular. Entonces, Abraham espera que Dios le hable, primera parashá. Segunda parashá, Adonai le da lo mejor al Eterno. Y tercera parashá, que es la última que habla de Abraham, que es esta. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Seguritos que estamos dando el testimonio correspondiente para poder estar en las puertas del Eterno. ¿Por qué les digo esto? Voy a sentar un momento. Chicos, qué vergüenza sería, y se los digo porque lo he vivido. Qué pena es cuando alguien sabe que uno viene a la iglesia y que uno cree en Dios y después ven que uno hace cosas que no están dando el testimonio. Y entonces yo le digo a mi amiga, no, yo creo en Dios. Y después ella me ve por allá fumando. ¿Qué dice mi amiga? Pero qué hipócrita Cristal. Dice que es hija de Dios y no se comporta como una hija de Dios. Si uno de ustedes dice, saben, pues el solo hecho de saber que usted viene a una iglesia, ya con eso ustedes saben que deben de cuidar su testimonio. Porque conforme las personas vean que usted se comporta, ellas también van a querer conocer de Dios, o por el contrario van a decir, yo no quiero conocer de Dios. Pues si ese que cree en Dios se comporta así, yo no quiero creer en Dios. Ahora, ¿estamos dando el testimonio para que los demás realmente quieran venir y conocer de Dios? ¿Nos estamos comportando de la forma para que mis amigos, mis amigas, mis compañeros de trabajo, de estudio quieran venir? Pensémoslo durante toda la semana y cada que vamos a actuar de una forma, inclusive una vez se le da rabia y quiere responder, y acuérdese, tengo que dar el mejor testimonio. Y a veces te ves tentado a hacer algo y acuérdese, tiene que dar el testimonio. Y aunque parezca una tortura, eso los va a librar de comportarse lo más de bien y los va a librar de inclusive hacer cosas que después se van a arrepentir. Porque eso, el querer usted ser honorable y querer cuidar el testimonio que usted tiene con los que están a su alrededor, va a hacer que ustedes inclusive con eso mismo
ustedes estén cada día formando de una forma sabia la vida de ustedes. Eso mismo les va a ayudar. Entonces, cuidemos nuestro testimonio, así como Abraham lo hizo. Adonai mismo te dará la palabra que tanto necesitas y podrás aprender más del gran maestro Yeshua HaMashiach. Búscanos en Instagram como @Talmidim of Yeshua. Estamos discipulando la generación que verá el gran despertar de Adonai.